Islam, judaísmo, budismo, cristianismo, ¿sabías en qué creían y qué símbolo usan? Quédate conmigo, vamos a estudiar. El cristianismo, surgido del judaísmo, es una religión abrahámica monoteísta basada en la vida y enseñanzas de Jesús de Nazaret. Es la religión más extensa del mundo, con un número estimado de casi 3.000 millones de seguidores, siendo el catolicismo con la confesión cristiana con más fieles, más de la mitad. Doctrinalmente, sus principales ramas son el catolicismo, el protestantismo y la ortodoxa. Sus adherentes, llamados cristianos, comparten la creencia de que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios y el Mesías, en griego Cristo, profetizado en el Antiguo Testamento y que sufrió, fue crucificado, descendió al infierno y resucitó de entre los muertos para la salvación de la humanidad. La cruz es el principal símbolo del cristianismo y uno de los pocos símbolos mundiales. Representa el instrumento de tortura en el que Jesucristo había sido ejecutado por los romanos. En su forma más básica, consiste básicamente en dos líneas perpendiculares que se intersectan. Este símbolo es utilizado en el cristianismo como una clara referencia a la cruz donde murió Jesucristo. Es importante mencionar que ya antes del cristianismo, variaciones del símbolo de la cruz habían sido utilizados con significados religiosos. La cruz había sido utilizada, por ejemplo, en la civilización egipcia, entre los seguidores del hinduismo. Existen distintas variaciones de la cruz cristiana, asociada a distintas ramas del cristianismo. La cruz más utilizada dentro de la Iglesia Católica es esa. Esa cruz consiste simplemente en dos líneas, una de las cuales es ligeramente más larga que la otra. La barra horizontal representa la relación fraternal, amor al prójimo. La vertical, Dios a nosotros y viceversa. Según los 4 evangelios, Jesucristo fue fijado con clavo a un madero, que posiblemente no tenía forma de cruz, sino de poste. Por eso hay muchas denominaciones cristianas que no usan la cruz. Los romanos, durante los 3 primeros siglos de la era cristiana, la cruz no representaba como símbolo de sacrificio de Cristo, debido a que era un instrumento de tortura que todavía los romanos utilizan para ejecutar a los delincuentes. Los cristianos preferían las figuras del buen pastor, el pez, el ancla o la paloma, que vamos a ver dentro de otro video con detalle. En el siglo IV, tras el concilio de Nicea, la cruz se convirtió poco a poco en el símbolo predilecto para representar a Cristo y su ministerio de salvación. El judaísmo. El término judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las 3 principales religiones abrahámicas, grupo que tiene como base e incluye el cristianismo y el islam, originada en Medio Oriente y tiene la tradición espiritual identificada con Abraham. Cuenta con el menor número de fieles entre ellas, con una población de alrededor de 15 millones de seguidores, originalmente en Israel y Palestina. El rasgo principal de la fe judía es la creencia de un Dios omnisciente, omnipotente, personal y providente, que habría creado el universo
y elegido al pueblo judío para revelarle la ley contenida en los 10 mandamientos, las prescripciones rituales de los libros terceros y cuarto de la Torá. Consecuentemente, las normas derivadas de tales textos y de la tradición oral constituyen la guía de la vida de los judíos, aunque su observancia varía mucho de unos grupos a otros. Usan solamente el Antiguo Testamento, o la Tanaj, pero los 5 primeros libros son sagrados, se llama la Torá o el Pentateuco. El símbolo, la estrella, los símbolos que usan, primeramente la estrella de David, remontándose sus orígenes como símbolo hebreo a Tarento en el siglo III. Siglo más tarde fue incorporado por la cultura judía árabe, donde recibió en tiempos pasados la denominación de sello de Salomón. Hoy en día la estrella o sello de Salomón es el símbolo judío más conocido en el mundo. E incluso representa el escudo en la bandera de Israel. Consiste en una estrella de 6 picos formada por 2 triángulos equiláteros entrelazados. La punta de uno de los triángulos se dirige hacia arriba, mientras que la del segundo hacia abajo. Se encuentra en sinagogas, centros judíos, fundaciones, tiendas de regalo, artículos de judaísmo y prendas rituales por igual. Casi cualquier institución judía es representada por ella. Sin embargo, no siempre fue así. En casi toda la historia del judaísmo era la menorá, el candelabro de 7 brazos, quien representa a los judíos. El candelabro de 7 brazos, o menorá, es uno de los símbolos más antiguos del judaísmo, representando los 7 días de la creación, el mundo iluminado por la verdad de Dios, la sal saliente de Moisés y el árbol de la vida. Es también símbolo de Israel y aparece en su escudo. El hinduismo es la tercera más grande del mundo, con una población cerca de 1.300 millones de seguidores, principalmente en la India, Nepal, Malasia, Bangladesh, Pakistán. Una religión politeísta. Su símbolo es el Om. La creencia se trata en trabajar, gozar, progresar, morir y luego renacimiento en cualquier ser vivo. Por eso que ellos no lastiman a los seres vivos como los animales, la vaca, la rata, la culebra. Incluso hay muchas denominaciones de ellos que adoran a la vaca, a la moca, a los ratones, etcétera, etcétera. El símbolo del hinduismo es el Om, que representa al Dios impersonal de Brahman, así como el universo y lo esencial. El Om es una sílaba sagrada que funciona como una mantra, es decir, un canto o oración vibrante que los hinduistas valoran como un sonido primordial, del que se generan otros sonidos. El hinduismo no tiene un fundador ni posee una jerarquía vertical semejante a las religiones monoteístas. Esto favorece a la gran diversidad de corrientes metafísicas, espirituales, filosóficas, costumbres, cultos y rituales que lo caracterizan. Actualmente, el hinduismo es la espiritualidad dominante en la India, Nepal y la isla de Mauricio, África, la isla de Bali, Indonesia. Si bien su práctica se ha extendido a algunos países de otra cultura. Francomasonería. La francomasonería o masonería es una institución de carácter iniciático, filantrópico,
simbólico, filosófico, selectivo, internacional, humanista y con una estructura federal fundada en un sentimiento de fraternidad. Cuadrado y brújula, la escuadra y el compás masónico es probablemente el símbolo más común en la masonería, utilizado para representar a los masones y logias masónicas de todo el mundo. Los canteros antiguos usaban las herramientas para crear ángulos de 90 grados y probar la precisión de sus piedras. El término simbología francomasónica se refiere al estudio del significado de los símbolos francomasónicos y los mensajes que encierran, basados fundamentalmente en los instrumentos de la albañilería de los antiguos masones medievales. La escuadra, símbolo de virtud, y el compás, símbolo de límite con los que se debe mantenerse cualquier masón respecto a los demás. Quizás son los dos símbolos masónicos más conocidos. Aquí aparecen también la letra G y A, que representan al gran arquitecto del universo, abreviado G-A-D-U, Gadu, concepto utilizado sobre todo el rito escocés. Para ellos, el gran Gadu representa el ser supremo, el gran arquitecto del universo. Los miembros se clasifican en grado desde aprendices hasta veteranos o venerable maestro, de grado 1 hasta el 33. El Islam, la segunda religión más grande del mundo, con 1.900 millones de seguidores en Arabia Saudita, Palestina, Indonesia. El Islam es una religión abrámica monoteísta que establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Dios y Mahoma es su profeta. La palabra árabe castellanizada como Alá significa Dios y su etimología es la misma de la palabra semítica El, con la que se nombra a Dios en la Biblia. Su libro es el Corán, que se cree que es la palabra textual de Dios, así como la enseñanza y práctica en los relatos tradicionales de Mahoma. Los seguidores del Islam se denominan musulmanes. El libro sagrado del Islam es el Corán, que según los musulmanes fue dictado por Alá, el Dios, a Mahoma a través del arcángel Gabriel, y es en árabe considerado por ellos como la revelación final e inalterada de Dios. Se acepta como profeta, principalmente, pero no limitándose a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Salomón y Jesús, llamado Isa, al que el Corán reconoce como Mesías. La palabra de Alá, su verbo, además del Corán, se aceptan también como los libros sagrados, la Torá, o sea, el Pentateuco de los cristianos, los Salmos y el Evangelio. Sus símbolos. La creciente estrella es un símbolo que consiste en una luna con una estrella. En general, esta estrella no es tal, sino que se trata del planeta Venus, junto a su lado, el cóncavo. En su forma moderna, la estrella usualmente tiene 5 puntas. La luna creciente o media luna se considera como un símbolo que representa el Islam. El bahaísmo, conocido como fe bahaí entre sus seguidores y en la bibliografía relacionada, es una religión monoteísta cuyos fieles siguen las enseñanzas de Bahá'u'lláh, su profeta y fundador.
a quien consideran un mensajero de Dios para la época actual, con alrededor de 8 millones de seguidores, mayormente en la India, Irak, Irán, Turquía e Israel. La fe Bahá'í se resumen en 3 unidades: la unidad de Dios, la unidad de la humanidad y la unidad de la religión, como una serie de revelaciones sucesivas. Los seguidores del Bab, un ex comerciante proclamado la puerta como Jesús, fueron conocidos como Babíes, y su religión como babismo tuvo su propia escritura y enseñanzas religiosas. Siempre su principal objetivo, la preparación de sus seguidores para el reconocimiento de aquel a quien Dios hará manifiesto. El reciente número de personas que se adherían a estas nuevas enseñanzas alarmó a las autoridades políticas y religiosas de Persia. El Bab y sus seguidores fueron perseguidos, siendo fusilado el propio Bab en Tabriz el 9 de julio de 1850. Después de 4 años de encarcelamiento y destierro y 6 años de proclamación, Dios está mandando sus representantes desde Abraham, Krishna, Zoroastro, Moisés, Buda, Jesús y Mahoma. El más reciente de estos mensajeros, Baha'u'lláh. Símbolo: estrella 9 picos y el anillo de Baha. Neopaganismo. El neopaganismo es el conjunto de movimientos espirituales modernos inspirados en diversas formas de religiosidad politeísta anteriores al cristianismo, a menudo empleado con una interpretación religiosa de la ecología moderna. Este movimiento puede dividirse en 4 grandes ámbitos: la brujería tradicional, la Wicca, las tradiciones derivadas, los sincretismos y finalmente diversos tipos de reconstruccionismo neopagano. Se conforman en todas las religiones que siguen a Satanás o Lucifer como príncipe soberano, secretamente o libremente. Los símbolos son muchos. Te recomiendo mirar mi prédica sobre el peligro de amar al mundo. En francés dice: Le danger d'aimer le monde, c'est servir Satan. Sus símbolos, vamos a ver en la primera fila de esa imagen. El número 1, rodnovería eslavo. Siguiente, neopaganismo céltico. Siguiente, hetenismo germánico y dievturba de Ton. Segunda fila, tenemos en primer lugar helenismo, neopaganismo armenio, neopaganismo italiano romano y kemetismo. La tercera fila tenemos Wicca, neopaganismo finlandés, neopaganismo húngaro y Romuva italiano. La siguiente imagen tenemos la primera fila: neopaganismo estonio, neopaganismo circasiano, neopaganismo y movimiento de la diosa. El taoísmo. El taoísmo proveniente de China y Taiwán. El Tao es una idea fundamental en la mayoría de las escuelas que forman parte de la filosofía china. Sin embargo, para el taoísmo es referido como el principio de la humanidad absoluta y al mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio cosmogónico y ontológico de todas las cosas. Así, para los taoístas, el Tao constituye la fuente, el patrón y la sustancia de todo lo existente. El objetivo fundamental de los taoístas es alcanzar la inmortalidad, si bien a veces no se entiende esta literalmente, sino
como longevidad en plenitud. De la misma manera, se decía que las personas que vivían en armonía con la naturaleza eran inmortales. Lao Tzu fue deificado como dios taoísta, un inmortal, encabezando un enorme panteón de héroes folclóricos, generales famosos y sabios, todos los cuales alcanzaron la inmortalidad según ellos. Por otra parte, el logro de la inmortalidad a través de la alquimia externa, o Waidan, y la alquimia interna, Neidan, fue un objetivo importante para muchos taoístas históricamente. El taoísmo establece la existencia de dos fuerzas, una pasiva, otra activa. Yin-yang aparentemente se opone, aunque en la realidad se complementan simultáneamente entre sí, es decir, son los interdependientes de la manera absoluta y funcionan como una unidad. Son el yin, la fuerza pasiva, sutil, femenina, húmeda, y el yang, fuerza activa, concreta, masculina y seca. Representan el dinamismo de la naturaleza, el origen de todas las cosas manifiestas o existentes. No confundir con la dualidad de extremos opuestos e irreconciliables, como bien versus mal. Es decir, cada ser humano tiene un pedacito de Dios y otro del diablo. Su símbolo es el yin-yang. El sintoísmo. El sintoísmo es una religión originada en Japón, a veces considerada la religión indígena de Japón, junto con el budismo. Es una de las dos principales religiones del país. Se basa en la veneración de los kami, espíritus sobrenaturales que existen en toda la naturaleza. La conexión entre los kami y la naturaleza permite considerar el sintoísmo como una religión animista. Algunos kami son locales y son conocidos como espíritus o genio de un lugar en particular, pero otros representan objetos naturales mayores y procesos. Por ejemplo, Amaterasu y diosa del sol. El sintoísmo afirma la existencia de divinidades o seres espirituales, kami, que pueden encontrarse en la naturaleza o en niveles superiores de existencia. Este término, que constituye el concepto central del culto, luego llegó a aplicarse en cualquier fuerza sobrenatural o dios, como los dioses de la naturaleza, hombres sobresalientes, antepasados deificados o hasta deidades que representan ciertos ideales o simbolizan un poder abstracto. Aunque el término Yaoyo-Rosu no Kami significa literalmente 8 millones de dioses, se utiliza para referirse a muchos dioses, pues la cantidad de deidades de la religión sintoísta aumenta constantemente. Los japoneses, como hijos de los espíritus o kami, tienen ante todo una naturaleza divina. Por consiguiente, de lo que se trata es de vivir en armonía con los kami, y así uno podrá disfrutar de su protección y aprobación. Es importante también señalar la existencia de fantasmas japoneses y otros seres mitológicos en su panteón, como por ejemplo los denominados los Tengu. Su símbolo es el Tori. El budismo. El budismo es una religión y una doctrina filosófica espiritual perteneciente a la familia de Dálmica. Es considerada como una religión no teísta, lo que significa que no tienen y no siguen a un dios. Esta se centra en buscar la paz, la armonía, la tranquilidad y el equilibrio. Dentro del budismo encontramos los llamados lamas, quienes son los guías espirituales. Comprende una variedad de tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales,
principalmente atribuidas a Buda Gautama. El budismo es la cuarta religión más importante del mundo considerando a su población. Tiene más de 500 millones de adeptos, o sea, mejor dicho, 7% de la población mundial. Su símbolo es la rueda de Dharma, conocido también como Dharma Chakra. Es el símbolo más conocido y probablemente más antiguo del budismo. El Dharma Chakra es una rueda de 8 radios y existen distintas interpretaciones sobre su significado. Otros significados de los 8 puntas en el budismo son: la figura en su totalidad es un círculo, chakra, que representa la perfección y la enseñanza del Dharma. El centro significa disciplina, la cual es esencial en la práctica de la meditación. La meditación. El halo que une los rayos se refiere a la conciencia que sostiene todo el mundo. El mudra, gesto de mano simbólico, correspondiente es conocido como Dharma Chakra Mudra. El Dharma Chakra es uno de los Asta Mangala, o sea, 8 símbolos auspiciosos del budismo tibetano. La rueda de Dharma puede referirse también a la dimensión de las enseñanzas del Dharma de país en país. En ese sentido, el Dharma Chakra comenzó rodando desde India, siguió por Asia Central y luego llegó al sureste asiática y este de Asia. El Sijismo. El Sijismo es una religión del estado indio fundada por Guru Nanak de 1469 a 1540, que se desarrolló en el contexto del conflicto entre las doctrinas del hinduismo y el islam durante los siglos XVI y XVII en la región de Punjab del Imperio Mogol. Su principal texto sagrado es el Sri Guru Granth Sahib Ji. Las creencias fundamentales incluyen la meditación espiritual constante sobre el nombre de Dios, ser guiado por un gurú en el lugar de rendirse al capricho, vivir la vida de una cabeza de familia en lugar de monasticismo, la acción sincera al dharan, que significa rectitud, deber moral, la igualdad de todos los seres humanos y creer en la gracia de Dios. Los conceptos clave incluyen Sinran, Sewa, los 3 pilares del sijismo, los 5 artículos de fe. El sijismo es monoteísta, lo que significa que los sijis creen y adoran un Dios que se llama Waheguru, que significa Señor maravilloso. Su símbolo es el Kanda. El brahmanismo. El brahmanismo es una religión de tradición entre la religión védica, o sea, terminada hacia el siglo VI a.C., y la religión hinduista, que comenzó hacia el siglo III después de Cristo. No fue un cambio abrupto, sino progresivo, el que permitió salir del vedismo épico, propiamente dicho, al entrar al brahmanismo, basado en las escrituras Upanishad, que se compusieron en los siguientes siglos. Según los otros actores, el brahmanismo o religión brahmánica es el mismo que el vedismo o religión védica. El principal símbolo es el chakra o disco. Este es un símbolo perfecto de la naturaleza en forma cíclica de la vida. Logra simbolizar el movimiento que puede crear y gobierna el espacio-tiempo. Es considerado como el alma principal del dios Vishnu para la preservación del mundo. Jainismo. El jainismo es una religión antigua de India que enseña un camino de liberación basada
en una vida pacífica y de renuncia que ha de conducir a la conciencia. El jainismo es una doctrina originada en la India que surge en el siglo VI a.C. por Mayavira. Pregona una vía salvadora, filosófica, no centrada en el culto de ningún dios. Su práctica es de realizar esfuerzo para encaminar el alma conciencia hasta un estado divino y de liberación. Aquel ser que vence a sus enemigos anteriores y alcanza el estado superior pasa a ser denominado Jaina, o sea, vencedor o conquistador. El estado más elevado que se conoce como Siddha. La filosofía de los monjes jainistas trata extensamente los problemas de metafísica, cosmológica, ontológica, epistemológica y divinidad. El jainismo es esencialmente una religión no teísta, aunque no es antimetafísica, ya que creen en la existencia del alma. Continúa la antigua tradición de Shramana, que coexistió con la tradición védica desde la antigüedad. Su símbolo es la mano jaina. La iglesia nativa polaca. La iglesia nativa polaca, Ludźmi Kościoł Polski, es una organización religiosa, o sea, definido por la letra RKP, es una organización religiosa neopagana polaca que se refiere a las creencias étnicas y previas a la era cristiana del pueblo eslavo. La organización tiene su sede en Varsovia. Los templos, que reúnen típicamente a creyentes locales, se encuentran esparcidos por todo el país. La RPK fue registrada con el Ministerio de Interior y Administración de Polonia, bajo la denominación de Iglesia en marzo de 1995. Las creencias de la Iglesia nativa polaca se basan, por un lado, con el concepto de enotismo y una mezcla de panteísmo o incluso panateísmo y politeísmo. Por otro lado, es decir, la creencia de que el destino lo decide una fuerza cósmica conocida como el Dios Supremo, identificado por muchas fiestas en la Iglesia nativa polaca como el multiverso, cuyos diversos aspectos, encarnaciones, se manifiestan en forma de otros dioses menores, mientras que oficialmente la Iglesia nativa de Polonia reconoce que el dios más alto es Świętowit. Otros nombres de los círculos más altos del panteón eslavo se usan comúnmente como Perun o Swarot. Los miembros de la Iglesia nativa de Polonia suponen que el Dios Supremo siempre seguirá siendo la deidad más alta, independientemente del nombre utilizado. El verdadero nombre del Dios, si existiera, siempre permanecerá más allá de la percepción humana. Los miembros creen que el Dios Supremo, en su forma pura como eterno, infinito, ilimitado, absoluto, que en sí mismo contiene todas las razones de la existencia, no puede describirse en términos de bien y mal, ni utilizando ningún otro criterio subjetivo humano. Al mismo tiempo, los creyentes aceptan que estos criterios, aunque hasta cierto punto, pueden aplicarse a dioses y diosas menores que viven algo más cerca de la existencia humana. Otros dioses y diosas con manifestaciones simplificadas de Dios Supremo vigilan aspectos específicos de la naturaleza y a menudo son sinónimos de la naturaleza misma. Su símbolo es la mano de Dios. Aya
Ayavaji. El Ayavaji es un movimiento de creencias dálmicas que se originó en el sur de India a mediados del siglo XIX. El Ayavaji funciona de manera autónoma, pero no ha sido reconocido como una religión en sí mismo, sino como un vástago del hinduismo. Los adherentes del Ayavaji creen en la reencarnación y el Dhammayukam, pero condenan el sistema de casta. También rechazan el uso del multi en la adoración, pero haya Vaikunda, reconocido la necesidad humana de una imagen, de enfocarse encendido e introdujo un símbolo no antropomorfo. La teoría del Ayavaji se diferencia de otras religiones monoteísmas. Habla de Ekan, el último elegido, del cual todo lo que existe formó. También habla de un elegido que exista detrás de todas las diferencias. Habla del dios Shivam, de la diosa Shakti, tres dioses menores, Shivan, Betán y Turumán. También habla de otros pocos dioses. Pero en Kali Yucam, debido a la naturaleza cruel de los favores ofrecidos a Kaliyan, Tirumal no puede destruir el sexto fragmento de Cloni directamente. Así que unificaron a todas las cabezas divinas en el Ekan. El Ekan, encarnado en el mundo como Trinidad. El Trinidad de ellos es Ekan, Narayana y el ser humano, para superar los favores, para destruir a Kali. El símbolo de la religión del Ayavaji es un loto de 1008 pétalos que lleva un naman blanco. El loto representa los 1008 pétalos Sahara en Tamil Ladam. Y el Namam representa el Anma, Yoti y Atman, traducido a veces como alma o uno mismo. Y el último que vamos a ver hoy es la Wicca. La Wicca es una religión neopagana vinculada con la brujería y otras religiones antiguas. Constituye una sociedad secreta y exclusiva de brujería, a la que se tiene acceso mediante la iniciación y por otro miembro, y con las sucesivas iniciaciones o grados que se avanza en el conocimiento de la religión. Las personas iniciadas se convierten en brujas o brujos. Sus símbolos son muchos. Por eso que le invito a mirar mi video que se habla de el peligro de amar al mundo. En francés dice Le danger d'aimer le monde.